Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque ya estamos en la penúltima noche de campaña. Mañana y el sábado termino con ustedes, gracias a Dios. Es una bendición, hermanos, poder estar aquí cada noche y poder estar aportando algunas cosas que estoy seguro serán de bendición para cada uno de nosotros. Ya hemos venido estudiando varias cosas, hermanos. Hemos venido analizando diferentes enseñanzas de la Biblia, cosas que Dios quiere para nosotros en nuestras familias. Sin embargo, hermanos, aunque Dios quiera lo mejor para nosotros, y aunque así esté planeado, hay algo que va a marcar muchísimo la diferencia. Miren que recientemente, bueno, no, a lo mejor no tan recientemente, pero tal vez no más de un año, fui buscado por una persona que me decía que necesitaba nuestra representación legal porque su hermano había sido detenido, había sido llevado al reclusorio y no sabían la situación en la que, por la cual se encontraba en ese lugar. Una vez que tomamos el asunto y lo empezamos a trabajar, es un delito grave que se cometió, y caminando, hermanos, ya en el proceso, este hombre, esta persona que es el que está dentro, que ahora está sentenciado, desafortunadamente, primero él aseguraba, él prometía, él decía con mucha seguridad que pues él no había cometido el delito por el cual se le estaba acusando y estaba en la cárcel. Y incluso me decía él y su familia que hiciéramos lo que fuera necesario, que no importaba incluso el gasto de dinero, pero que demostráramos esa parte de inocencia. Yo ayer les decía en el tema de anoche que pues ya por naturaleza incluso le puedo llamar, sea la persona que se siente conmigo, hermanos, a platicarme sus problemas legales, me cuesta mucho trabajo creerles más allá de la mitad de lo que me están contando, sin importar quién sea, ya sé lo que está en mí, pues, por la experiencia que ya he tomado. Es bien difícil que una persona le diga la verdad, así como es muy difícil, la verdad. Todos cuentan las cosas de su manera. Entonces nos pusimos a trabajar, empezamos a caminar en el asunto, y cosas que él me había dicho y me aseguraba, poco a poco se fueron pues desmintiendo, ¿no? Creo que es el término apropiado. Y entonces un día yo, bueno, con el equipo de trabajo también, llegamos a un punto que dijimos, no hay nada que podamos encontrar a favor de él, no hay nada, absolutamente nada nos está revelando algo que está a favor de él. Es todo lo contrario, están saliendo más cosas en contra de él. Entonces, como esto sucedió en el Estado de México, pues yo llevé el asunto allá en el Estado de México y viajaba constantemente. Entonces un día, la verdad, que llegamos a un punto y dijimos, ya está cerca una audiencia que es de vital importancia y no vamos a llegar con nada. O sea, realmente no tenemos nada. No porque nosotros no estábamos haciendo el trabajo, sino porque no estábamos encontrando cosas que nos ayudaran. Y entonces, pues, un buen día, salí muy temprano y dije, yo creo que tenemos que poner punto final a esto porque no está resultando. Así que pedí la autorización para que me dejaran ingresar al reclusorio. Hay una parte ahí que le llaman locutorios, así se le llama. Es un área donde son unas rejas, un espacio donde uno puede entrevistarse con las personas que uno está representando. Y entonces, pues de manera muy sintetizada le dije a esta persona, de todo lo que usted me ha dicho, es todo lo contrario.
y no estoy encontrando cosas con el equipo de trabajo que nos ayuden. Entonces, estamos a unos días ya de una audiencia muy importante, y para este momento nosotros deberíamos de tener muchas cosas a su favor, y no es así. Y esa audiencia es muy importante, y si no llegamos con nada, es peor para usted. Así que yo le dije a él, o me dice la verdad, o al final del día yo estoy aquí afuera y usted está allá adentro. Así son las cosas, y así tiene que ser. Así que, viéndose acorralado, viéndose en una situación complicada contra la pared, pues terminó confesándome las cosas, y efectivamente lo había hecho. Entonces yo le dije, mire, pues realmente en este punto no le podemos ayudar. Lo más que podemos hacer es que no le den tantos años. Un hombre ya de la tercera edad. Entonces llegamos a un arreglo con la persona afectada, se repararon algunos daños y concluyó el juicio. Y un día que estaba yo platicando con él me dijo, me empezó a contar cosas, y entonces él me dijo lo siguiente. Dice que durante muchos años estuvo en Estados Unidos. No sé por qué razón, pero le dieron la residencia, le dieron papeles, dice la gente, ¿no? Le fue tan bien a este señor, porque se dedicaba a la panadería, que hizo una empresa de panadería en Estados Unidos. Hizo dinero, allá tuvo a sus hijos, o sea, le fue muy bien según él me cuenta. Un día, por una situación legal, donde él se metió en problemas, lo deportaron y le quitaron esos papeles, o la residencia, ¿no? Sus hijos se quedaron allá, su esposa también, se perdió todo el negocio, en fin, pasaron muchas cosas. Cuando él está acá, después de varios años, él estaba resolviendo esa situación legal desde México, para poder ingresar otra vez a Estados Unidos. Estaba, dice él, no sé cuál era su situación legal ahí, pero dice él que estaba a punto de que se resolviera y que ya estaban planes y que ya tenía dinero ahorrado para regresarse a Estados Unidos. Comete este delito, no sé dónde tiene la cabeza este señor, y hoy pues va a pasar poquito más de 20 años en la cárcel, ya en su tercera edad. Y él me decía algo, hermanos, me decía, pues la verdad es que no sé qué me pasó, no sé qué estaba, porque no estaba ni borracho, no estaba ni drogado, él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Dice, no sé qué me pasó, y ahora estoy muy triste porque ya mi vejez, en lugar de pasarla con mis hijos, con mi esposa, en una mejor vida, la voy a pasar en este lugar. Él tiene que estar pagando unas cuotas semanalmente para que no le haga nada, porque si no, a ese señor ya lo hubiera matado adentro. Así se manejan las cosas en los reclusorios, al menos en el Estado de México. Es una mafia ese lugar. Y le voy a pedir a Keila que me lleve a la siguiente diapositiva. Y durante la semana yo les mencioné a estos dos personajes, les he venido mencionando, pero hoy lo voy a hacer de una manera más detallada, de una manera más enfática. Miren, hermanos, la Biblia presenta dos historias: la historia de José el soñador y la historia de Sansón el fuerte. Y si ustedes van a la Biblia, obviamente aquí lo sinteticé todo. Si ustedes van a la Biblia tocando esas citas que tengo ahí en la diapositiva, ustedes van a descubrir, hermanos, que el pueblo de Israel, por decisión propia, desagradó a Dios. Eso los llevó a que cayeran en manos
de los filisteos. Clamaron a Dios, ya no soportaban la situación, y Dios en su misericordia diseñó un plan de salvación donde estaba involucrado el famoso Sansón. Sansón, para los que no lo saben, fue concebido en el vientre de una mujer que no podía tener hijos, que no iba a poder tener hijos. Es decir, la creación y el nacimiento de este hombre fue totalmente un milagro. Y Dios desde el principio, si usted va a las citas que ahí le estoy señalando, Dios desde el principio le dio indicaciones a sus papás de Sansón de cómo debía cuidarse la mamá en este caso, e incluso cómo debía cuidar a Sansón una vez que naciera, porque él iba a ser el Salvador, así lo dice la Biblia, de Israel. O sea, Dios lo estaba utilizando como un medio de salvación, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Ahora bien, la Biblia dice que desde el momento en que nació Sansón, Dios lo bendijo y el Espíritu de Dios lo acompañaba. Es decir, Dios le estaba dando todo el respaldo a Sansón porque tenía un propósito bien definido y porque su obra era importantísima. Más allá de la fuerza sobrenatural que pudiera haber tenido este hombre, tenía la bendición de Dios y su compañía para que ese cometido se cumpliera. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, hermanos, les voy a decir esto. Los papás de Sansón siguieron al pie de la letra las indicaciones de Dios para la crianza de este hombre. ¿Sí me estoy explicando? Incluso cuando Sansón se enamora de una filistea, su papá le recuerda y le dice que no debe de hacer eso, que él debe estar con una mujer que pertenezca a su mismo pueblo. ¿Recuerdan eso? Es decir, eso a usted y a mí nos dice que los papás de Sansón, como papás, no fallaron y no hicieron lo contrario. Quien estaba haciendo lo contrario, ¿quién era? Pero por sus propias decisiones, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? La Biblia relata que se casó con esta mujer filistea, después el suegro se la quita, él se molesta, se enfurece contra los filisteos, hace todo un desastre Sansón por ese coraje y esa molestia. Pero si usted lee el espíritu de profecía y lee de manera más detallada la Biblia, Dios había permitido que Sansón se uniera con esta mujer filistea circunstancialmente para que se infiltrara con los filisteos y pudiera llevar a cabo el plan desde adentro, como el caballo de Troya. Cuando el suegro se la quita, lejos de que Sansón corrigiera su mala conducta y su mal proceder, dice la Biblia claramente, hermanos, que primero, o bueno, después de ella, se involucró con una mujer ramera, así lo dice la Biblia. Y después de haber estado con ella, se involucró con otra mujer que la conocemos como, que fue el talón de Aquiles. Dalila, hermanos, ya era clara y era muy evidente la debilidad de Sansón. Le gustaba alimentar la carne. En 3 ocasiones, en 4 ocasiones, Dalila intentó todo, psicológicamente hablando, para que Sansón le revelara el secreto de su fuerza. Los primeros 3 intentos fallaron. El cuarto fue el que pegó, dicen por ahí, y le dijo cuál era el secreto de su fuerza. Se vio tan presionado Sansón que dice que tuvo ganas hasta de morirse por el chantaje y la manipulación que Dalila estaba ejerciendo sobre él. Nada más imagínese cómo estaba tan esclavizado ese hombre a esa debilidad que quiso morirse y se vio en una situación donde dijo: o le soy fiel a Dios o le soy fiel a la mujer que quiere, con la que estoy. Imagínense, hermanos, el que fue concebido en un vientre estéril, el que dijo: Dios va a ser el Salvador para el pueblo de Israel. Ahora decir: o complazco la carne o le hago caso a la voz de Dios. Al final del día su secreto fue revelado. Tenemos el versículo ahí, Jueces 16:20,
donde Sansón pensaba que se podía escapar como siempre lo hacía porque confiaba en él mismo. Pero dice que el Señor, Jehová, Dios, ya no estaba con quién, con Sansón. Lo derrotaron sus enemigos, lo llevaron a un lugar de reunión donde había un montonal de gente y estaban haciendo fiesta y le estaban agradeciendo a su Dios de ellos porque les había dado la victoria sobre Sansón. ¿Se imagina usted? Pero todo esto, hermanos, no es porque el anciano no lo visitó, es que el pastor no se preocupó por Sansón, es que los hermanos lo juzgaron. Todo esto ocurrió, hermanos, por una simple y sencilla razón: por las decisiones o la decisión que él tomó. Pero mire, le voy a pedir a Keila que me lleve a la siguiente diapositiva y mire lo que vamos a encontrar aquí. Hay un contraste bien grande. ¿Podemos darle otro clic para que siga apareciendo lo que tengo ahí, por favor? Si son tan amables. Le voy a sintetizar lo más que se pueda esta otra historia y que es un contraste bien grande con la primera que le estoy platicando. Resulta que un día, a diferencia de Sansón y de sus papás que supieron el propósito desde antes que naciera Sansón, aquí la situación cambia un poco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un muchacho que se llamó José y se le conoce como José el soñador. ¿Por qué? Porque Dios le reveló inicialmente su propósito para con él y para con mucha gente y su familia, incluyéndola, a través de los sueños, hermanos. Por si ustedes a lo mejor no lo sabían. ¿Sí me estoy explicando? Pero déjame decirle algo. El padre de José, y los que leen la Biblia lo recordarán, no tenía un pasado como muy apreciable, Mario. Su vida fue un tanto disfuncional. ¿Sale? Un día tuvo un sueño donde las estrellas, él era una, los demás eran sus hermanos, se inclinaban a él. Después había unos manojos, él era uno, y los demás sus hermanos, sus papás, se inclinaban a él. Inocentemente fue y le contó a su familia, pues porque le causó mucha extrañeza. Y sus hermanos, que lo amaban con todo su corazón, que lo querían con toda su alma, le dijeron: ¿qué pretendes? Su papá le dijo: ¿qué pretendes, José? Que vengamos tus hermanos y nosotros a inclinarnos delante de ti, a hacerte reverencia. Eso tiene un contexto, hermanos, y se lo voy a platicar. Por eso es importante leer. No crea que porque soy presumido, sino porque es importante leer. Lea, por favor. Aunque le cueste, lea, métase las letras en la mente, como sea, pero métaselas, por favor. Dice el espíritu de profecía, hermana, que cuando amanecía, los hermanos de José se levantaban, se apresuraban, se arreglaban y se iban a trabajar. Pero José era el único que se quedaba en su casa y escuchaba las enseñanzas de Dios que su padre le decía. Eso provocó que él se volviera, a lo mejor hasta sin querer, el hijo predilecto y consentido de su papá. Por eso le hizo una túnica de colores. Por eso cuando José va delante de sus hermanos y con ese antecedente, sus hermanos dicen: bueno, José, ¿qué te sientes tú, pues? Resulta que un día sus hermanos se van al campo a trabajar, su papá los manda a buscarlos, y los anda buscando, no los encuentra, y alguien le dice: por allá están. Él va para allá, sus hermanos lo ven de lejos, y desde que lo vieron de lejos, pensaron en matarlo, hermanos. ¿Se da cuenta más o menos qué tipo de familia tenía José? Sus hermanos lo odiaban al grado de que lo querían matar. Señora Elena, allá mis tíos se quieren matar por un pedazo de terreno que dejó mi abuelo.
que no llega ni a los 200 metros del condenado terreno. ¿Cuánto, Dios? O sea, yo le digo, Dios, o sea, son como 7 ustedes, ¿cómo van a caber si están como yo, bien corto? Le dije, ¿cómo van a caber menos de 200 metros a vivir todos ahí? Bueno, ese no es el punto, nada más un ejemplo. El ejemplo es que sus hermanos pensaron en matarle, él llegó, uno de ellos dijo, no, espérenme, no hay que manchar a nuestros hermanos con su sangre. O sea, sí recapacitó un poquito, pero no recapacitó nada más porque eran por él, porque Dios estaba obrando ahí. Le quitaron sus ropas, le quitaron ahí su túnica de colores, que seguramente estaba preciosísima, lo tuvieron ahí en un pozo mientras ellos estaban ahí platicando y chacoteando. Pasaron ahí unas personas y lo vendieron como esclavo y se fue a Egipto como esclavo. Después de haber sido hijo consentido, señora Elena, ¿se imagina usted? ¿Se imagina, hermana, después de haber sido consentido, el mimado, ahora ser un esclavo? Cuando Dios, hermanos, quiere cumplir su propósito en nosotros, nos va a hacer pasar por situaciones bien dolorosas, bien confusas y de mucha incertidumbre. Pero el punto no es nada más es eso. Él se va, llega como esclavo. En resumidas cuentas, todo lo que ponía su amo en sus manos para hacer, Dios lo prosperaba. Y dice la Biblia que su amo se dio cuenta de que Dios estaba con quién. ¿Cómo te llamas, amigo? Gerson. Amigo, dice la Biblia que su amo se dio cuenta de que todo lo que ponía en sus manos Dios lo hacía prosperar, o sea, Dios estaba con él. Pero también Jueces dice, Gerson, que Dios bendijo a Sansón desde que nació y su espíritu lo acompañaba. Es decir, hermanos, los dos hombres, aunque fueron situaciones distintas, escenarios diferentes, años diferentes, los dos hermanos estaban custodiados por el mismo Dios del universo, porque había un propósito claro y definido. ¿Sí me estoy explicando? Sin embargo, dice que de ahí el diablo se metió, una mujer lo quiso tentar. Qué curioso, ¿verdad? Sansón se andaba ahí correteando la tentación y a José lo conectaba a la tentación. La mujer de su amo lo quiso tentar, lo quiso seducir, él no quiso, salió corriendo. ¿Salió como, hermanos? Corriendo. Ni siquiera dice la Biblia que se detuvo a ver, a platicar, a coquetear. Él dice que vio todo eso y salió corriendo. La mujer lo calumnió, lo difamó y fue a dar a la cárcel. Estando en la cárcel, dos de sus compañeros de celda tuvieron sueños raros, se los reveló. Uno se murió, el otro fue restituido a su puesto y continuó. Pasó mucho tiempo en la cárcel. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? O sea, después de haber estado en su casa como el hijo consentido, ahora era un recluso. ¿Lo había decidido él así? No. Sin embargo, un día el faraón tuvo un sueño extraño. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, se comieron unas a otras. Perturbador. Mandó a traer a toda su gente, los sabios, los adivinos, todos los que estaban ahí. Nadie pudo. Entonces, en su desesperación dijo, bueno, ¿por qué estoy soñando esto? Y su compañero de celda de José, el que había sido compañero de celda, porque recuerden que José le había dicho, pues acuérdate de mí, ¿no? Cuando estés por allá, cuando ya haya sido restituido, pues ahí échame la mano, ¿no? Por favor. Se olvidó de José. Resulta entonces que su ex compañero de celda estaba ahí y le dice al faraón, oye, ya me acordé, cuando tú me mandaste a la cárcel junto con el otro, ahí llegó una persona, tuvimos unos sueños, nos los reveló y se cumplieron como él dijo. ¿Por qué no lo mandas a traer? Mándalo a traer. Fue, lo mandaron a traer, se encontraron, le reveló el sueño, le dijo, mira, faraón, yo no te lo voy a revelar. O sea, José era tan humilde, hermanos, que no decía, yo tengo el poder, yo te lo voy a revelar. No, él dijo, déjame consultar a quién. ¿Déjame consultar a quién? Hermanos, estaba en la
la cárcel, odiado por sus hermanos, había pasado por la esclavitud y aún así la Biblia dice que José, estando solo, no dejaba de consultar a Dios. O sea, en la peor situación de su vida, no dejaba de consultar a Dios. Señora Elena, tristemente muchos de nosotros pasamos por prueba y dejamos de venir a la iglesia. No tomen ustedes ejemplo, por favor. Señora Teresa, ¿verdad? Hay gente que no encuentra trabajo por el sábado, prefiere irse de la iglesia. Yo espero que usted se acerque a Cristo, pero que no repita ese ejemplo. Pero ese no es el punto, hermanos. El punto es que fue revelado el sueño, fue llamado gobernador de la nación más poderosa en ese momento en el mundo. Se volvió un administrador, un mayordomo, se volvió un líder, se volvió una cabeza del gobierno y todo salió bien. Todo salió bien, porque Dios estaba con él, hermanos. Y porque José hasta ese punto no le había fallado a Dios ni siquiera en pensamiento. Pero esperen, usted va a decir, hermano, ¿qué tiene que ver ese tema con algo de la familia? Porque no sé, Rafa, si me vaya a volver a invitar. Le cambié todo aquí el escenario a Rafa. Discúlpame, Rafa. Es que ya en el camino a veces suelo cambiar algunas cosas. Disculpen, hermanos, si cambié la estructura de lo que ustedes habían escuchado hace unos días antes. Pero miren, hermanos, resulta que ya en el hambre de la tierra, pues sus hermanos un día llegan a Egipto, ya personas adultas más grandes. No reconocieron a José, pero José sí lo reconoció. Se echó a llorar porque los vio y porque se dieron cuenta, y José los condicionó y quería comprobar si su papá estaba vivo, si su hermano, el pequeñín, estaba vivo y todo, y los condicionó, les dijo, vayan y hagan esto y aquello, y solamente así. Fueron, lo hicieron y regresaron. Pero miren, hermanos, miren lo que va a decir Génesis 45 del 5 al 8, Dice esto: ahora pues, ¿qué cosa? No se pongan tristes, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de qué cosa, hermanos, me envió Dios delante de quién. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió otra vez. Y Dios me envió delante de vosotros. ¿Para qué cosa, hermanos? Para preservar posteridad sobre la tierra y para dar vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. ¿De qué cosa, hermanos? Voy a destacar unas cosas importantes aquí. Hermanos, me pregunto algo. ¿Sansón tuvo buenos padres, sí o no? Si usted lee la historia del papá de José, tiempo atrás, no fue muy de ejemplo ese hombre. Se restauró. Sus hermanos no eran el mejor ejemplo dentro de la familia. ¿Sí me estoy explicando? Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir, hermana Paz. Aunque los padres sean excelentes, si los hijos no quieren entender, no lo van a hacer. Pero amigo, ¿cómo te llamas? Luis. Luis. Pero si la familia es disfuncional, si un hijo quiere seguir a Dios con todo su corazón, Dios va a poner los medios para que eso se lleve a cabo. No es pretexto, Luis, decir, es que mis padres, hermanos, yo voy solo a la iglesia, mi mamá ya no va a la iglesia, se ha vuelto enemiga de la iglesia, me da pena contarle esto, me da mucha vergüenza.
Pero no estoy aquí por ella o porque yo no estoy aquí por eso, hermanos. Estoy porque Dios a mí me ha convencido personalmente que aún y cuando tuve una familia muy disfuncional, las decisiones que tomamos son meramente personales. Mis tíos se han matado por un terreno. Tengo un primo que me lleva 5 años. Me acaba de ir a visitar. Tiene problemas en el hígado. Sus pulmones se le hicieron chiquitos por fumar, por tomar y por drogarse. Es un hombre joven. Se le está parando la vida. Se le está yendo la vida, dicen por ahí algunas personas. Yo crecí con él, hermanos. Pero las decisiones que tomamos cada uno son propias. ¿Ya? Es decir, tu pasado o tu familia, dicen algunos, tus raíces, no tiene por qué determinar lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Sí me estoy explicando, amigos? Es que mi papá es un mal ejemplo en la casa, pues que Dios le ayude y Dios te va a hacer justicia. Tú ven a la iglesia y haz lo que te corresponde. Ahora, voy a hablar de la familia carnal o de sangre, voy a hablar de la familia espiritual. Las típicas y clásicas quejas: es que el hermano anda hablando mal de mí, Dios va a hacer justicia, tú síguete consagrando. Soy primer anciano, hermanos, de mi iglesia. ¿Cree que no me ha llovido a mí? Le decía yo a unos hermanos en una vigilia allá por Acatlipa, una vigilia juvenil que hicieron, me invitaron en el mes de noviembre del año pasado. Y yo les decía: hermanos, cuando a mí me pasa algo feo en la iglesia, cuando hablan mal de mí, cuando alguien me ataca, cuando alguien me critica, eso es clásico en la iglesia. ¿No cree usted que yo tengo donde llegar a llorar en un hombro de una madre ahorita? Oye, mamá, me trataron mal, dame un abrazo. Dijera usted por lo menos una esposa: oye, mi amor, mira, pues hazme un té para que se me pase el coraje. No, hermanos, la estoy pasando solo en momentos duros, pero por eso le estoy diciendo a usted que no es determinante la familia para nosotros, bueno, mejor dicho, para que nosotros se cumpla el propósito de Dios. Si mi mamá no quiere ir, pues que no vaya. ¿No le duele, hermano? Sí me duele, pero es una decisión personal de ella. Yo no me quiero perder el reino, hermanos, ni la vida eterna que tanto le costó a Cristo, solamente porque alguien me está abandonando y me está dejando solo en el camino. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Qué importa si nos quedamos sin familias? El propósito de Dios está cumpliendo en nosotros, hermanos. Nos podrán odiar, despreciar, rechazar, desechar, pero Dios está con nosotros, hermanos. Su amo de José dijo: oye, todo lo que le pongo en sus manos prospera. No, es que Dios está con quién. Le pregunto, ¿su papá estaba para aconsejar a José en sus momentos de tentación y de dura prueba? Pero José, dice el Espíritu de Profecía, hermanos, dice el Espíritu de Profecía que José sabía que los ojos de Dios estaban sobre él. Yo no soy papá. La verdad que no sé si me voy a casar. Si me caso, la verdad que en esos tiempos está bien difícil querer ser papá. Para un cristiano, por supuesto. Pero le voy a decir esto, hermanos. Si usted como padre ya hizo lo que tenía que hacer, siéntase tranquilo. Lo demás es decisión de quiénes, de sus hijos. Mi abuelo, que ya murió, mi abuelo Ángel, hermana, llegó a cantar en un cuarteto así bien bonito y tenía una voz bien predilecta. Mi abuelo se dedicó a la brujería después de que salió de la iglesia. Una de mis tías estudió en Montemorelos, hasta hoy es bruja porque se dedica a la brujería.
Hermanos, no tengo el mejor ejemplo, pero eso no es justificación. Jóvenes que me están escuchando, porque veo que hay unos presentes, no es culpa de tus papás o de tus tíos o de la iglesia, es responsabilidad tuya entregarte a Dios y permitir que Dios cumpla su propósito en ti. Pero miren, hermanos, vamos un poquito más. Bueno, aquí quiero destacar algo importante, hermanos. Los dos eran parte de qué. Disculpen que ahí nos separé un poco la letra del título. Los dos eran un medio de qué, hermanos. Los dos fueron bendecidos y prosperados ¿con quién? ¿Por quién, perdón? Los dos fueron tentados y qué cosa. O sea, igualdad de circunstancias, ¿eh? No hay pretexto. Solamente también una diferencia, hermanos. ¿Cuál era? El lugar que le dieron a Dios, ¿en dónde? ¿Se acuerdan de José? Bueno, les voy a hacer comparativo. ¿Se acuerdan cuando Sansón llegó con sus papás? Y le dijo, me gustó una mujer filistea. ¿Se acuerdan del consejo que le dio su papá? Oye, hijo, no hay muchas acá, en el pueblo, donde tú eres, con tus creencias y principios, como para que tú vayas y busques donde no es. ¿Qué le dijo Sansón, hermanos? Tómala porque ella me agrada. Es decir, me importa poco lo que Dios y tú digas, a mí es lo que me gusta. Cuando usted antepone su voluntad ante la voluntad de Dios, va a ser un fracaso, téngalo por seguro. Pero José, hermanos, dice que cuando la mujer lo tentó, Gerson, me dijiste Gerson, ¿verdad? Así tengo un buen amigo. Eres hermano de Keila, ¿verdad? Son como gemelos. Te veo a ti, parece que era tu hermano. Miren, hermanos, dice la Biblia que cuando la mujer de su amo lo quiso seducir, ¿qué le dijo José, hermana Paz? ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra quién? Ni siquiera dijo contra mi amo, ni siquiera dijo, es que voy a faltar a mis principios, voy a deshonrarme, voy a faltar a mi amo. No, él dijo, hermanos, tal cual. ¿Cómo voy a hacer esto y voy a ofender a quién? Su vida personal o en familia va a depender muchísimo del lugar que usted y yo le damos a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pero bien, hermanos, vamos un poquitito adelante. Ya casi que estoy terminando. Otra, por favor. Miren lo que dice aquí, hermanos. ¿Qué cosa dice ahí? Entre el deseo y el éxito, ¿qué cosa, hermanos? Hay un camino que recorrer. Lo quiero. Quisiera que mis hijos estuvieran aquí. ¿Cuántas veces ora por ellos? Quisiera que mi matrimonio esté bien. ¿Qué está haciendo porque esté bien? Entre el deseo y el éxito, hermanos, hay un camino que recorrer. Vamos a la siguiente. Quiero concluir lo que no concluí. Keila, ¿me puedes llevar una más? ¿Regresamos tantito? Keila, aquí está. Miren, hermanos, Dios puede restaurar a las personas, a las familias, pero hay algunas cosas que tenemos que mencionar. Primero que nada, tenemos que reconocer que somos pecadores. Ya lo dijo el apóstol, amigo, ¿te acuerdas cómo te llamas? ¿Tú de negro? ¿Cómo te llamas? Tomás. ¿Recuerdas, Tomás, que durante la semana vimos y destacamos que es importante reconocer la condición que tenemos? Segundo, hermano, ¿sentir qué cosa? Arrepentimiento.
tercero. Después de eso, Dios ofrece ¿qué cosa? Bueno, siempre lo ofrece Dios. Y algo importante, hermanos, una vez que pasa eso, tenemos que tomar en cuenta esto. Dios olvida nuestros pecados para siempre. Dice la Biblia que los echan al fondo. Me llama la atención, porque a veces me pongo a ver documentales de los animales y me llaman también los animales del mar. Y una vez viendo un documental de eso, se me atravesó uno de los buzos, un documental de buceo. Y aunque no recuerdo todos los datos que se aportaban en el documental, hermanos, lo que vi en esos documentales que decía el narrador y los que estaban participando, que nadie ha podido llegar al verdadero fondo del mar. Quienes lo llegaron a intentar, hermanos, murieron porque sus pulmones se reventaron por la presión de tan profundo que, pues, que llegaron a sumergirse, reventaron sus pulmones. Eso me llama la atención porque la Biblia dice que los pecados Dios los sepulta en el fondo del mar, es decir, que nadie, o sea, por decirlo así, hermana, metafóricamente, nadie puede llegar a ellos, para sacarlos, hermana. ¿Sí me estoy explicando? Pero miren lo que dice aquí. Dice, la salvación es que, hermanos, y dice 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas y todas las cosas viejas ya pasaron. Le voy a hacer una pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva y casi cerrar este mensaje. En este momento acuérdese usted, no levante su mano y no me lo diga, solo acuérdese de cuántos años usted lleva de bautizado. Yo llevo desde el 2009. Y le voy a hacer otra pregunta, hermano. ¿Sigue usted siendo el mismo que el que fue aquel día cuando se bautizó? ¿Hemos avanzado, hermanos? ¿O estamos en el mismo lugar? Mire la siguiente diapositiva, si me ayudas, Keila. Si le damos clic ahí. Miren, hermanos. Disculpen que ahí me equivoqué de cita, en la parte de arriba. La cita es jueces, no es eso. Miren, hermanos, dice la Biblia que cuando Sansón fue tomado por sus enemigos, bueno, ya estaba rapado porque así lo hizo Dalila, ¿no? Fue eso primero. Pero le sacaron sus ojos y así lo llevaron al lugar de reunión. Estaban ahí más de un par de miles de personas y estaban festejando, seguramente bebiendo, seguramente comiendo. ¿Ha visto usted de repente las películas que representan aquellas épocas? Con mesas de madera grandotas, con mucha carne, con mucho licor y los hombres ahí festejando. Algo así, Luis, me dijiste, ¿verdad? Algo así, Luis, me quiero imaginar en ese momento. La algarabía, el griterío, la fiesta, los abrazos entre ellos, bebiendo y diciendo, mira aquel fracasado, aquel que se sentía invencible. ¿Se imaginan, hermanos, ustedes? Es así como el diablo se burla de una persona que cae, hermanos. ¿Se imagina usted, hermana de Rosita? El propósito de Dios para salvar a Israel. Guapo, fuerte, bendecido por Dios, acompañado por su espíritu, talentoso, capaz, tenía todo, Luis. Dios le puso todo. No tenía un solo pretexto para fracasar. Ahora imagínese, hermana, que ese hombre, ese propósito de Dios, estaba haciéndolas reír de un circo de filisteos. Yo le pregunto, ¿a quién le estaba doliendo más?
¿A Sansón o a Dios? Dios se duele, hermanos, cuando caemos en algo terrible por nuestra propia decisión. Pero aún, recuérdame su nombre, Delia me dijo, Berta. ¿Quién es Delia? Hermano, estoy confundiendo. Pero aún en nuestros errores, hermanos, Dios es bueno y es misericordioso. Aún Tomás, en la gravedad de nuestro pecado, hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros. Sí les dieron la semana de gratitud aquí, ¿no? Sí les hablaron acerca de la gracia de Dios, ¿no? No tenemos nada para merecerla, hermano. ¿Qué hemos hecho de bueno, hermano? Dice el espíritu de profecía, Dios es tan bueno que cuando Satanás cayó en pecado, quiso ser como Dios y andaba ahí hostigando y llenando de cizaña a los ángeles. Cuando ya estaba un poco avanzado el plan, dice la hermana Elena que Dios mandó a unos querubines a que hablaran con Satanás y que le hicieran ver su error y que le aconsejaran y que le dijeran que estaba todavía tiempo de arrepentirse. Pero sabe, hermano, dígame su nombre, hermano. Inés. ¿Cómo? Inés. Inés, hermano. Hace rato no lo saludé, discúlpeme. Hermano Inés. Pero dice la hermana Elena que Satanás no quiso arrepentirse por su orgullo, porque dijo, si ya llegué hasta aquí, ¿cómo me voy a echar para atrás? Quedar mal delante de los demás. Ese problema lo tenían los fariseos, porque dice ella, sobre esa misma idea dice ella, que muchos fariseos habían reconocido ya a Cristo en sus corazones como el Mesías, pero no lo manifestaban públicamente por orgullo. ¿Cómo le voy a decir a mis compañeros que ahora me estoy retractando de mis creencias? Este comentario es para los amigos que nos están acompañando en esta campaña, no para los de la iglesia. Amigos, que diga lo que quiera el pueblo de Jalostó, usted está conociendo a Cristo y está a un paso de la vida eterna. Dice por allá en mi rancho de Copla, que digan misa, que se burlen, hermanos, que se rían. Estamos con Cristo, hermanos, el dador de la vida, el que da perdón, salvación, vida eterna. ¿Qué más queremos? El vecino, el familiar, el compañero de trabajo, el marido, hermana Delia, la esposa, esas personas no me van a dar a mí la salvación. ¿Ya les conté de Tiburcio? ¿No les he contado de Tiburcio? Mario, ¿tú te acuerdas de todo, amigo? Ya no digas nada. Se los voy a recordar, hermanos, porque a mí me gusta mucho su testimonio. A Tiburcio lo conocimos en un anexo de Alcohólicos Anónimos. Se bautizó porque quería que lo sacaran del anexo para seguir tomando, no porque se quería entregar a Cristo. Cuando llegó a su pueblo, ahí en Ocochaltepec, que es un pueblo que está muy cerca de Jumiltepec, o que está cerca incluso de Tetela, son en esos rumbos ya que colinda con el Estado de México, y que recientemente y vergonzosamente allí agarraron al que era su expresidente municipal y lo amarraron y no lo soltaron hasta que cumpliera con su palabra, porque estaba haciendo puro desastre el hombre ahí. De ahí es Tiburcio, un hombre que me contó y que me dijo que se embriagaba tanto, hermana Delia, que empezaba a tomar en Ocochaltepec, Luis, y terminaba en la Ciudad de México, quién sabe por qué, ni cómo, ni cuándo. Orinado, sucio, maloliente. Su esposa lo aborrecía porque era un borracho, porque era la vergüenza del pueblo. Se bautizó, ya no volvió a tomar, y hasta ahora está entregado a Cristo Jesús. Evangelizó a su mejor amigo que vive en contraesquina de su casita. Su mujer no lo quería por borracho, ahora no lo quiere por cristiano. Se quedó solo, hermanos, vive solo. Sí, claro, le dan de comer a sus hijos, sus hijas, claro, lo atienden, pero si él está solo, se va al monte ahí a despedazar leña porque vende carbón, hermano. El hermano ya está sufriendo de sus pulmones.
Apenas se completa para su pasaje porque tiene que bajar a Ocotilco a la iglesia, pero no ha dejado de ir. Y ya está sin familia. Y es un hombre, disculpen el término, no es despectivo, pero ya es un hombre viejo. Ya es un hombre que se le está acabando la fuerza, pero está confiando en Cristo, hermanos. Dice la Biblia, y con eso termino, que Sansón, hermana Delia, estaba ahí, se dio cuenta, hasta ahí se dio cuenta de su mal proceder, y le dijo: Señor, te ruego. Me recuerda mucho a Job, que hasta quería despotricar contra Dios, y cuando Dios lo calmó, le dijo: Señor, te ruego por favor que me escuches, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Sansón dice: Señor, permíteme, dame la fuerza otra vez, solo por este momento, Señor, para que yo tome venganza, es decir, para que cumpla el propósito que me comentaste. La fuerza no era de su cabellera, hermano, ni de sus grandes músculos, era una fuerza que provenía de Dios. Dios tuvo misericordia, lo escuchó, le dio la fuerza, tomó una columna, hermano, tomó la otra, Dios obró, fue derrumbado todo, y dice la Biblia que ese día, Luis, mató a más filisteos que los que había matado durante toda su vida. Le pregunto a usted, ¿se cumplió el propósito de Dios en la vida de José? ¿Sí o no? ¿Se cumplió el propósito de Dios en Sansón? ¿Sí o no? Pero no en las circunstancias que Dios hubiese, pero aún por nuestras malas decisiones, hermanos, Dios aquí reveló su misericordia, y aún por más grande que sea la ofensa, Dios está dispuesto a perdonar, y aunque ya no podamos evitar las consecuencias, amiga Berta, Dios sí nos puede perdonar. Porque Sansón murió con ellos, ¿cierto o no? Ya no lo pudo evitar, pero sí cumplió. Tenemos que llegar a esto, hermanos, para entender. ¿Se tiene que llegar a esto para comprender las cosas? Hoy me pasé un poco más de tiempo, pero no se preocupen, ya se va a acabar la semana, ya no lo van a ver. Voy a cerrar con el siguiente testimonio. Hace unos años atrás, no sé, unos 10 años atrás, tal vez un poco más, uno de mis tíos se casó con una mujer que ya tenía hijos, ya estaban un poquito grandecitos. Mi tío les dio casa, les dio todo, los mantuvo durante varios años. Él sigue viviendo con ellos, pero entre esos muchachos había un muchacho que no voy a decir su nombre porque sé que alguien aquí lo puede conocer o lo conoció, mejor dicho. Un muchacho muy joven, muy trabajador, que en su muy corta edad llegó a hacer dinero y llegó a tener lo que muchos quisieran ya siendo adultos. Muy trabajador el muchacho, pero tuvo un problema, hermana Delia. Se ancló en las drogas, tanto así que un día mi tío vivió en el centro de Villa de Ayala. Ahí en el centro de Villa de Ayala, si usted ve donde está, creo que es una farmacia que justo está en contraesquina del Palacio Municipal, está una construcción, no sé si decir edificio, de unos 3 pisos. Ellos vivían hasta el 3er piso, ahí rentaban en aquel entonces. Este muchacho un día tan drogado estaba que se aventó del 3er piso, cayó parado como gato, sobrevivió el muchacho, no se levantó como lunes, pero sobrevivió, se levantó, se restauró, se bautizó en la iglesia central, Dios lo bendijo con trabajo, pero cayó en las drogas porque empezó a tener bastante dinero, hermana Delia. Tenía una Ranger color blanco. Un día no se sabe cómo, a lo mejor escucharon ustedes, de noche, no sé qué pasó,
le metieron un balazo en el pecho, o unos balazos, no recuerdo. Lo subieron a su camioneta, justo en la bajadita, donde está el puentecito ese reducido que ahora ya lo transformaron, que cruza a Tlayecac, si usted viene de la pista o de Libramiento. Si ubican ese puente, que ahora ya está restaurado. A ese muchacho lo sentaron ya muerto en su camioneta, le pusieron una piedra en el acelerador y lo aventaron y esa camioneta se fue al barranco. Si algún día escuchó de esa noticia, fue él. Y mi mamá, como ya había perdido a mi hermano porque mi único hermano murió hace varios años atrás, un 14 de febrero, cuando yo tenía 21 años, mi madre dijo, yo le puedo comprender a ella, estaba en la iglesia todavía, lo que siente ahorita, la fue a visitar. Y cuando la visitó, la señora le dijo, si me viene a hablar de Dios, no quiero escuchar nada, porque para mí Dios a partir de ahora no existe. Porque ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? ¿Es culpa de Dios lo que pasó, hermanos? ¿Dios es el culpable? No culpemos a otros o a Dios de lo que nosotros no estamos haciendo en casa. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos en pie, por favor. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por lo bueno que eres con nosotros. Señor, una semana no es suficiente para entender todas las cosas. Estoy consciente de eso. Todos lo sabemos aquí. Solo te pido, Señor, que por lo menos una de las palabras o versículos o pensamientos que aquí se han dicho quede grabado en el corazón de mis amigos que nos han acompañado y de los hermanos de la iglesia también, y sobre todo en mi corazón, Señor, que podamos vivir conforme a tu divina voluntad, que no esperemos la desgracia ni el dolor para entender lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Venimos aquí, Padre, porque a pesar de todo queremos ser diferentes, queremos cambiar, pero hay una lucha dentro de nosotros gigantesca, Señor, pero más gigante es Cristo. Y yo estoy seguro que a cada uno nos darás la victoria de manera personal, pero también en nuestras familias. Estoy seguro, Señor, no lo dudo, que no solo yo, sino que tal vez algunos hermanos, algunos amigos aquí la están pasando mal en su casa. No sé cuál sea la situación, Señor, pero así como a mí me has sostenido y me has fortalecido en estas pruebas tan duras, yo estoy seguro y te pido, Señor, humildemente, que fortalezcas a mis hermanos que la están pasando mal. Si hay un matrimonio que está a punto de romper, por favor, que tú puedas intervenir, Señor. Si algún hijo se quiere ir de casa o no está bien con su papá, con su mamá, dale la sabiduría, Señor, para corregir ese mal proceder y para soportar la prueba también. Si algún hijo se siente abandonado, abrázalo, Señor, y que él siga viniendo aquí. Si alguna mujer se siente sola, abrázala, Señor, y hazle entender que esto es pasajero y es momentáneo. Si alguna familia está mal, Señor, obra un milagro. Señor, te pedimos esto con fe, te pedimos esto con confianza, con seguridad, porque sabemos que tú puedes obrar poderosamente. Bendice nuestras vidas, Señor. Acompáñanos a casa, permítenos descansar, y si está en tu voluntad y misericordia, permítenos regresar mañana y hasta el sábado para terminar esta campaña. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.